¿Arrancamos? Bueno, hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas al primer vivo de medicina. Contentos, contentas en realidad, somos las tres mujeres hoy. Contentas de estar acá acompañándolos, acompañándolas. Vamos a charlar un poquito de cómo viene todo este tema de hacer un ingreso de manera virtual, cómo es el primer año, conocernos un poco. Bueno, yo, como dice el cartelito, soy Cami, soy de cuarto año de medicina. Y bueno, nos van a estar acompañando también Aldi y Mara, compañeras de la Facu, segundo año. Mara ya está en condiciones de pasar a tercero ahora, así que también nos va a poder estar contando un poco desde su experiencia. Bueno, ahí no sé si algunos o si todos pudieron ver que fuimos dejando la cajita de preguntas para el vivo de hoy y fueron saltando algunas dudas concretas que van teniendo a medida que van pasando los días, de incertidumbres que nos van agarrando, bueno, de esta nueva etapa que tiene que ver con ingresar a la universidad. Así que nada, en base a todo eso vamos a estar charlando un poquito. Siéntanse libres de contarnos lo que ustedes sientan, las dudas que tengan, las incertidumbres que se les hayan ido generando, de cualquier tipo, porque nada, nosotras somos compañeras. Lo que nos interesa es justamente eso, poder desde nuestra experiencia generar un vínculo que nos permita interactuar y que les pueda servir a ustedes en su primer año y en el ingreso. No sé si las chicas se quieren presentar. Ahí me presento. Bueno, yo soy Aldana, estudiante, este año arranco segundo. ¿Ahí se escucha bien? Yo, hice el primer año presencial y también lo hice virtual, así que tengo las dos experiencias. Así que nada, cualquier cosa que tengan alguna pregunta, más que nada sobre el primer año, por supongo que sobre el ingreso ya se estuvo respondiendo bastante. Igual ahora hay mucha información nueva, así que también van a poder preguntar sobre eso. Pero nada, todo lo que sea primer año también les voy a poder responder porque lo viví el año pasado, así que nada, me parecía importante poder participar para contarles mi experiencia y también llevarles la tranquilidad de que nada, imagino que muchos están nerviosos porque recién arrancan, para algunos es la primera carrera que hacen, y en virtualidad es todo muy nuevo, entonces muchos chicos por ahí están con muchos miedos, con una incertidumbre muy grande, entonces nada, hicimos este video para poder ayudarlos un poco con eso. Y dejo a Mara para que se presente. Yo soy Mara, terminé segundo este año, estoy en condiciones de decir que estoy en tercero. Y bueno, nada, hice mi primer año presencial, el segundo fue completamente virtual. Y bueno, nada, cualquier duda que tengan, no duden en consultarme que los voy a ayudar en lo que esté a mi alcance, y si no, entre todos, claramente, alguna solución se va a buscar. Bueno, ahí veo que están llegando un montón de preguntas al chat de Instagram. Somos un montón conectados. ¿Les parece si quieren que vayamos respondiendo por ahí algunas incertidumbres concretas que van teniendo? Como por ejemplo esto de la diferencia entre las materias que por ahí son obligatorias y las materias que son optativas, ¿no? Dentro del plan de estudio tenemos materias que son de carácter obligatorio, es decir, que sí o sí las tenemos que aprobar, tanto de manera parcial como con el final incluido. Y hay otras materias que son las materias optativas, las cuales justamente, como dice la palabra, tenemos la opción de hacerlas o no. De esas materias optativas, lo que sí es obligatorio
es acumular perdón, 270 horas al llegar a quinto año, ¿no? Para iniciarnos en las prácticas. ¿Qué pasa? Esas 270 horas yo la puedo hacer de las optativas que yo elija, porque justamente son opcionales. Por ejemplo, está el caso de biología en primer año, que en otros años, en este particularmente no sabemos cómo va a ser, porque ya cambió durante la virtualidad del año pasado, pero durante otros años, en primer año había 2 biologías. Una biología que era de carácter obligatorio, la cual teníamos que aprobar su final para pasar de año, y una biología que era optativa, es decir, nosotros podíamos hacerla o no, pero son 2 materias completamente separadas. No sé si las chicas quieren agregar algo sobre las materias optativas. Acá también están preguntando. A mí me gustaría decir algo con respecto a las optativas. Quizás en primero muchos se sienten con la obligación de literalmente hacer todas las materias y es una sobrecarga, demasiada diría yo. Que se tomen tu tiempo, que mi recomendación, ¿no?, particular, es que se tomen su tiempo y vean en cuanto a sus comodidades y métodos de estudio, cómo llevarlas a cabo. Como dijo Cami, hasta quinto año las horas no se piden. ¿Me equivoco? Lo que se pide es una acumulación de horas total de 270 horas, pero no te especifica de qué tipo de materia. Vos podés optar por hacer la que quieras. Yo, por ejemplo, en mi primer año opté por hacer todas las materias, inclusive las optativas y capacitaciones, y la verdad que sufrí un montón. Así que es como que no estén muy pendientes de realizar todas las materias, vayan a lo que es seguro, que son las materias troncales, las obligatorias, y dense su tiempo. Sí, por ahí. Claramente, esto va para los que son ingresantes. Es real esto que dice Mara, por ahí más que nada teniendo en cuenta el primer año en que nosotros cuando somos ingresantes, además de tener que aprender las materias del primer año, también tenemos que aprender a desarrollarnos en la universidad, dentro de la facultad, con lo que implica muchas veces quizás venirnos desde otro país, otra ciudad, y aprendernos, bueno, desde dónde queda la dirección de la facultad hasta cómo se llama mi profesor, qué significan las comisiones, cómo, digo, todo eso es un mundo muy nuevo para nosotros que lleva un tiempo de adaptación como todo. Y en ese sentido, por ahí, al tener, bueno, en primer año tenemos las materias troncales obligatorias que son biología, anatomía, histología, citología y embriología, y tenemos ciencias sociales y medicina. Por ahí enfocarse en esas materias en primer año nos beneficia en poder justamente enfocarnos en eso, pero de todas maneras, si alguien quiere, desea y le parece interesante una materia optativa del primer año, lógicamente lo puede hacer. O puede optar, ¿por qué no?, y elegir hacer otra que le interesa más en otro año. Después, no sé si tienen alguna pregunta más ahí. Yo veo, acá hay preguntas, por ejemplo, no sé si quieren contar un poco cómo es el tema de la diferencia entre las cátedras de anatomía, la cátedra de anatomía A, la B y la C, qué significa que hayan 3 cátedras. No sé si quieren contar, que lo tienen más fresquito las chicas por ahí. Yo lo que quería aclarar en cuanto a las optativas también es que, nada, lo que tienen estas cursadas de particular, a diferencia de las obligatorias, es que tienen cupos. Por ende puede pasar encima que se quieran anotar y se queden sin cupos y nada, que no se asusten o no se pongan mal porque la gran mayoría de esas optativas, primero que son cuatrimestrales, entonces abren 2 veces al año y nada, y que si no la cursan en el primer año no pasa nada. Después la única que pueden cursar en primer año es ciencias exactas. Entonces es muy probable que esa materia se llene de cupos porque la pueden cursar desde cualquier año, entonces se llena muy rápido. Entonces si
se llegan a querer anotar y se quedan sin cupos, que no se preocupen porque la pueden hacer en el siguiente cuatrimestre o el año siguiente, y incluso en segundo año se habilitan más optativas para hacer, que por ahí les resultan más interesantes que ciencias exactas. Entonces nada, que por ahí que en eso no se apuren, que cada uno tiene sus tiempos para cursar. Y nada, no se apuren a hacer por ahí una optativa y por ahí prioricen las obligatorias, y que cada uno va teniendo sus tiempos para cursar. A algunos les puede costar un poco más, un poco menos, pero que nada, que de a poco uno va avanzando en la carrera a su ritmo, y que nada, y no pasa nada. Que cada uno va haciendo la optativa cuando puede, cuando su tiempo se lo permite. Y nada, que en eso se queden tranquilos, porque en los grupos por ahí estaban muy preocupados cuándo me iba a poder anotar, a cuál, y nada, que no se preocupen por eso. Por ahí preocúpense más ahora por las obligatorias, que sí las van a cursar desde mayo en este caso. Era eso nomás. Antes de explicar la diferencia entre las cátedras, estoy viendo, porque estoy en el vivo desde la compu, muchos preguntan qué materia es más difícil y si ya necesitan arrancar a estudiar. Eso no se lo vamos a decir ninguna de las tres ni nadie. Creo que es a criterio de cada uno. No hay una materia más difícil ni más fácil, y ni por estudiar ahora te va a ir mal o te va a ir mejor. Eso es como que es demasiado importante. Están como demasiado asustados y estaría bueno que relajen un poco y que lleven a su tiempo las cosas. Después es entendible. Si quieren empezar a estudiar, está perfecto. Yo creo que se podrían comunicar desde el Instagram de la UNITE, y por ahí algunos de primeros los van a orientar como con qué arrancar, con qué materia, pero esperen un poco, todavía ni siquiera arrancaron del todo con el ingreso, y relájense y no estén tan pendientes de lo que son las materias en sí, para mí. Después creo que es quizá entendible en el sentido de que es muchas veces genera una incertidumbre muy grande la situación de la virtualidad, porque si por ahí, no sé, a todos los que están por ingresar nos pasara que, bueno, tenemos, no sé, podemos ir a la facultad, podemos charlar con nuestros compañeros, como que todas esas dudas en la presencialidad las vamos puliendo en el día a día, porque la realidad es que yo entiendo, por lo menos cuando yo fui ingresante, de por sí todo lo que decía, viste, es un mundo nuevo y genera mucha incertidumbre, mucha duda, y eso trae obviamente aparejado a veces malestar. Por eso creo que, bueno, primero es importante el acompañamiento, entender que somos muchos en la misma situación, tanto el conjunto de todos los ingresantes que entran este año, que están todos en la misma situación y que tienen que poder acompañarse en ese camino, como también los que ya los atravesamos y podemos generar quizá alguna herramienta. Yo, por ejemplo, el año pasado cursé tercer año, y lo que más me sirvió, tanto en tercero como en segundo, fue decir, bueno, mis compañeras que están más avanzadas, que cursaron esta materia, ¿qué libro utilizaron? ¿Qué resumen me conviene más? Porque quizá no llego a estudiar del libro y prefiero un resumen. ¿Con qué profe me conviene anotarme? Bueno, todas esas cosas nos las facilita el poder comunicarnos entre nosotros, el acompañarnos, el compañerismo, que yo entiendo que en esta carrera que elegimos es clave el compañerismo. Y en ese sentido, obviamente no le vamos a poder decir, porque no es una ciencia cierta, cuál cátedra es más difícil o cuál es más fácil, o cuál materia es más difícil o más fácil. Lo que sí podemos decir es que todas son necesarias, tanto para pasar de año como para ser futuros profesionales de la salud. Entonces, en ese sentido, por ahí sí entender que tiene que ver con constancia, tiene que ver con buscar las maneras, la herramienta. Uno muchas veces no conoce cuál es el mejor método de estudio que le sienta bien a cada uno. Capaz que uno, por ejemplo, estudia anatomía resumiendo y a otra persona le facilita dibujar.
Y esas cosas las vamos a ir descubriendo a medida que nos vayamos metiendo en ese mundo. Pero bueno, yo creo que este espacio, la idea de los talleres Prepárate, viene un poco a eso, a que entre todos, nosotros que ya pasamos quizá por ese proceso y ustedes que recién lo están por atravesar, ¿cómo hacemos para ir facilitando todo eso? Yo creo que no está de más, si a ustedes les interesa, pueden y tienen el tiempo, digamos, que puedan ir leyendo. A mí me pasó, enseguida quería saber todos los huesos, todos los músculos, me emocionaba la idea. Sí es cierto que es mucha información de golpe, por eso, nada, tomárselo con calma, relajarse, hay un tiempo para todo, sobrecargarnos a veces nos termina siendo contraproducente y es importante tener un equilibrio en todo. No podemos decir, no, mira, si estudias las 24 horas te va a ir bien, porque también van a haber otros factores que van a influir y eso es muy subjetivo. Lo que sí podemos decir es que estudiando vamos a necesitar de constancia, vamos a necesitar herramientas y que para eso, bueno, este espacio está buenísimo, que lo podamos disfrutar y aprovechar al máximo. No sé si había alguna otra preguntita. Acá Sí, habían ponele... preguntado la diferencia de las cátedras. Acá acabo de ver. Tal cual. Nada, primero explicar lo que es una cátedra. Ay, me agarró algo en la garganta. Nada, primero explicar la diferencia, lo que es una cátedra. Porque hay materias y cátedra. La materia en sí es lo que se ve en general, tipo anatomía, biología, histología y sociales. Eso es una materia. Cátedra es el conjunto de docentes que dan esa materia. En el caso, por ejemplo, de biología, hay un solo docente titular y varios docentes por comisiones, pero hay un solo titular. Entonces, ese titular es el que determina cómo es la cursada, qué horarios, cuántos parciales hay, cuáles son y demás. En el caso de histología, antes había dos, pero ahora hay una sola, por ende se maneja igual que biología. Y en sociales pasa lo mismo. En el caso de anatomía es diferente porque hay 3 cátedras. Por ende hay 3 docentes titulares que determinan a su juicio cuántos parciales hay, cómo abordar esos temas, si es mejor por videos, por clases teóricas y demás. Después, en las 3 cátedras se ven los mismos temas. No es que en una cátedra vas a aprender más o menos. En las 3 se va a ver la misma cantidad de temas. Lo único que cambia es la forma en la que se dan esos temas y la forma en la que uno rinde y demás. Pero después, nada, y cambian obviamente los docentes. Pero después es la misma materia, pero la única diferencia es que en una cátedra dan de una manera y en la otra de otra forma. Después la recomendación es muy personal. Hay chicos que te recomiendan Anato B, hay chicos que te recomiendan Anato A como Anato C. Yo creo que sería por ahí un poco... no sería muy neutral si yo recomiendo una cátedra porque es a mi experiencia y por ahí otro vivió otra experiencia y por ahí no sirve que yo diga una porque por ahí ese chico se anota a esa cátedra y no le gusta y porque es muy personal. Y eso creo que es muy importante entenderlo a lo largo de toda la carrera, que la carrera, si bien uno tiene compañeros y demás, tiene que entender que es personal y que cada uno tiene sus tiempos para aprender, para cursar, para hacer las materias que le den su propio tiempo. Entonces, la experiencia la va a tener uno cuando empieza a cursar. Pero bueno, lo que sí, al menos los últimos 2 años, se pudo elegir cátedra, por ende, cuando abran las inscripciones, van a poder optar por qué cátedra. Y horario, eso algo también que se preguntó mucho, era si nos daban los horarios y demás. En cada materia hay comisiones. ¿Qué es una comisión? Un grupo de estudiantes sería. O sea, la cátedra te agrupa en cierto horario con un grupo de estudiantes. Mañana, y por ende son 100 chicos. Entonces, si vos te anotás a la comisión 1, vas a cursar a las 10 de la mañana los lunes, por ejemplo, con otro grupo de chicos que eligió ese horario. La comisión 2 va a ser, no sé, a las 12 y así. Entonces, cada comisión tiene su horario y vos cuando cursás en ese horario tenés a tu grupo
que es el que se eligió, anotó en ese horario y en ese día. Entonces uno tiene la posibilidad de elegir. Cuando se abren las inscripciones, te aparece el número de la comisión y al lado el horario y el día. Entonces, cuando vos te anotás y decís, bueno, este día me conviene, te anotás ahí y te va a dar un número que es a la comisión que vos vas a pertenecer en esa materia nomás. Después en la otra vas a pertenecer a otro horario, por ende a otro grupo y así. Eso va a pasar en cualquier inscripción. En este año creo que va a ser a mediados de abril porque van a arrancar en mayo. Siempre son unas semanas antes, no se hace con mucho tiempo de anterioridad. Pero nada, eso también quédense tranquilos que van a poder elegir. Sí pasa a veces que, nada, pasa que al haber tantos estudiantes, este año por ejemplo hubo 9.000 ingresantes, va a pasar que uno cuando se quiera anotar en un cupo va a quedar, en una comisión va a quedar sin cupo. Y por ahí se anota en un horario que no le conviene. En el caso de las personas que tienen hijos o que trabajan, hay un estatuto que respalda a esos estudiantes para que puedan cambiar el horario y no se queden sin cursar por estar trabajando o tener hijos. Y eso lo van a tramitar junto al secretario de Asuntos Estudiantiles, que nosotros igual en Instagram hicimos una publicación explicando un poquito más sobre eso, que nada, después pueden ir a ver a Instagram más detallado eso y si no nos preguntan por los grupos. Pero nada, me parece importante aclarar eso porque había muchos chicos que tenían dudas, tenían miedo de, bueno, que por el trabajo no poder cursar y demás, y eso quédense tranquilos que al menos en esta facultad hay un estatuto que los va a respaldar para que ustedes puedan cambiar ese horario y rendir en otro. Bien, perfecto. Bueno, acá van llegando más preguntas. Por ejemplo, acá preguntan cómo es el tema de que en las materias parciales, o sea, en los exámenes parciales, tenemos 3 recuperatorios. O sea, ¿cómo es que yo puedo recuperar 3 veces un mismo parcial? ¿Querés contarles, Aldi? Dale. Bien. A partir, no me acuerdo de qué año, pero ahora está la posibilidad de rendir hasta 3 veces un parcial. Antes pasaba que uno tenía un solo recuperatorio y por ahí si desaprobaba y desaprobaba el recuperatorio ya directamente perdía la materia. Por suerte ahora lo que hay es 3 instancias recuperatorias más el primer parcial, que serían en total 4 fechas. Entonces, por ejemplo, la cátedra sube, no sé, primer parcial de biología, X fecha. Vos vas a tener esa fecha que es la primera y 3 recuperatorios más. De esas 4 fechas en total, se puede usar hasta 3. Obviamente que si aprobás en la primera, ya está. Si aprobás en el primer recuperatorio, ya está. Y si aprobás en el segundo, bueno, aprobaste. Y las pueden usar en cualquier orden, por ahí no rinden en la primera fecha y rinden directamente en el recuperatorio. Eso lo manejan ustedes en los tiempos que les da, por ahí ven que no llegan a la primera fecha y no quieren desperdiciar ese, prefieren rendir en la segunda, lo hacen en la segunda y no pasa nada. No es que si no rinden en la primera pasa algo. Eso por ahí son muchas dudas que cuando van arrancando empiezan a surgir, pero nada, en eso quédense tranquilos. Hoy tenemos 4 fechas en cualquier parcial, no importa de qué materia sea. Ninguna materia puede poner menos fechas de parciales. Sea el parcial de la materia que sea, siempre van a tener 4 fechas, que sería una fecha parcial y 3 recuperatorios. Y de esas 4 en total van a poder elegir usar 3 como máximo. Después, bueno, los horarios y eso va a depender cómo se quiera manejar la cátedra. Y también en ese caso van a poder cambiar de horario si por trabajo o por algún motivo con justificación no pueden, o por enfermedad y demás, no pueden participar de ese horario. Se puede cambiar también, pero siempre con una justificación, obviamente. Bien. Sigo leyendo preguntitas. Dale. No sé si alguna está conectada al vivo, que si no se entendió algo y hay que repetirlo, que Sí, avisen. acá estoy leyendo, pero no, va bien, por ahí surgen otras.
Por ejemplo, bueno, acá Jazz que pregunta si hay algún grupo donde mandemos todo lo que se va publicando en Instagram. Hay varios grupos, hay muchos grupos. Si querés podés hablarnos para que no se pierda y te pasamos el link, así ya sos parte. Eso es importante porque el WhatsApp por ahí es una red social que tenemos más cotidiana en el día a día y quizás el Instagram también, pero si no tenés la campanita, eso es un buen tip. En el perfil del Instagram de los Prepárate hay una campanita que si ustedes apretan le genera como una alarma, una notificación cuando hay contenido nuevo. Eso está bueno. Después acá preguntan cómo es el tema de los cuatrimestres. Por ahí eso, si quieren, lo contesto cortito. Que tiene que ver con que los cuatrimestres hace referencia a 4 meses. Y por ahí lo vamos a escuchar en frases como, bueno, una materia que es anual, es decir, que la empezamos a cursar a principio de año y la terminamos de cursar a fin de año, se puede dividir en cuatrimestres. Un primer cuatrimestre hasta la mitad del año y un segundo cuatrimestre de la mitad del año en adelante. O podemos escuchar que hay materias cuatrimestrales, es decir, que son materias que van a durar 4 meses. Espero haber resuelto esa duda. Después dice, bueno, muchas dudas con el tema de los horarios a las materias, eso que contaba Aldi, del sistema de comisiones, digamos, de los diferentes días y los diferentes horarios que nosotros elegimos. Hay opciones para que nosotros podamos elegir. En algunas cátedras hay a la mañana y a la tarde, en otras solo hay a la mañana. Y bueno, eso me parece que no es un detalle, el tema de aquellas personas que trabajan, son madres, son padres y tienen que laburar. Bueno, hay un protocolo, un estatuto del cual ustedes pueden hacer uso para tener los horarios de la facultad acomodados, para que justamente la idea es que no tengan que elegir entre estudiar o trabajar, sino que pueda ser algo que se pueda hacer en conjunto, digamos, que se pueda hacer las dos cosas. Después dice... Cami, ¿puedo aclarar una cosita? Sí. No sé cómo se va a manejar este año los horarios de cada cátedra, porque muchas veces preguntaban qué franjas horarias tiene cada cátedra. El tema es que el año pasado, por ahí, no sé, yo me anotaba esto a las 2 de la tarde. Y después en virtualidad ese horario no se respetó. ¿Por qué? Porque primero que es muy difícil hacer una cursada presencial, hacerla igual virtual. Por ende, no es que había clases del mismo, la misma cantidad de horas que cuando había presencial. Entonces, por ahí no es que yo en virtualidad cursaba igual a las 2 de la tarde, sino que había varios teóricos o varios prácticos, generalmente eran teóricos, que donde el docente explicaba el tema de esa semana y yo me anotaba el horario que podía. Entonces me anotaba y después me pasaba el link el docente y yo iba a ese horario que me había anotado. Por más que yo en el sistema me haya anotado a las 2 de la tarde. Después en virtualidad no se mantuvo porque, bueno, fue bastante difícil mantener los mismos tiempos de cursada. Tengan en cuenta que por ahí en presencialidad arrancaban a las 8 y por ahí había horarios para elegir hasta la noche. Y en virtualidad eso no se pudo hacer en su totalidad porque, bueno, nada, fue bastante complicado. Pero después hubo varios horarios. Generalmente eran los teóricos, prácticos no había mucho por videollamada. Después no había actividades de videollamada obligatorias, o sea, no es que había que asistir a un Zoom de forma obligatoria para tener el presente. Generalmente las actividades para tener un presente eran, no sé, entregar un trabajo práctico, hacer una autoevaluación o algo así. No era que sí o sí todos los martes te tenías que conectar a una clase virtual, si no perdías la materia. Eso quédense tranquilos porque al menos el año pasado no pasó y este año dudo que hagan lo mismo, que cambien eso. Y van a poder elegir los horarios virtual
Entonces, por ahí les queda un horario que no les conviene, quédense tranquilos porque después uno puede elegir por ahí asistir a un teórico más tarde porque el horario a la tarde se le complicó y puede asistir al teórico, no sé, de las 8, por ejemplo. En eso también quédense tranquilos porque en virtualidad hubo más flexibilidad con los horarios. Eso quería aclarar. ¿Puedo mencionar algo? Porque están preguntando mucho con respecto al ingreso. Retrocedo. Preguntan si se tenían que anotar al curso de ingreso. Están preguntando demasiado. Y como que ya estaría siendo tarde para la información, pero a partir del 8 se habilitaba el sitio web del curso de ingreso en ciencias médicas. Ahí se iban a publicar videos de bienvenida y otros videos de recorrido de la facultad. Y a partir de la semana del 15 se va a realizar el primer conversatorio, que va a ser a las 5 de la tarde, si no me equivoco, por ahí Aldi tiene más idea. Y después de ahí sigue. El curso ya inició. Claro, o sea, las inscripciones a la carrera Claro. se realizan siempre a fin de año, o sea, entre los meses de noviembre, diciembre. Es decir, quienes hoy son ingresantes se anotaron el año pasado a fin de año a un curso de ingreso que ya está comenzando. Lo bueno es que, bueno, comenzó con esta modalidad de los videos introductorios, de bienvenida, y eso por ahí nos da la facilidad de, si no lo podemos ver en el momento, podemos acceder a la plataforma y verlos en el momento que tengamos libre, digamos. Después, por ejemplo, acá hay una pregunta que me parece que a veces uno está familiarizado con algunas palabras y no se da cuenta que quizá para el resto son desconocidas, como por ejemplo la palabra cursar. Una chica acá nos pregunta, ¿cursar quiere decir ir a la clase o hace referencia a rendir? Bueno, cursar significa ir a la clase justamente, presenciar la materia. Obviamente en este caso no va a ser de manera presencial, va a ser de manera virtual, pero tiene que ver con las clases teóricas que nos van a ir brindando los docentes en los que nosotros adquirimos el conocimiento. El momento de rendir es el momento donde realizamos el examen parcial o el examen final. Son dos momentos diferentes y ambos son obligatorios, digamos, tanto los parciales como los finales. No sé si esa quedó clara. Después, a ver, no sé si tienen alguna preguntita más ustedes. Bueno, lo de la toma de... Lo de la toma de la asistencia, eso es real, como lo contaba Aldi. Yo cuento mi experiencia. Si bien el año pasado fue un año excepcional como este, pero la particularidad es que era la primera vez que lo atravesábamos con esa modalidad virtual. Entonces fue un gran desafío para todos, tanto para nosotros como estudiantes, como para los docentes. Y en ese sentido, todos tuvimos que aprender cosas nuevas. Entonces, bueno, obviamente que se contempla la situación sanitaria particular en la que nos está atravesando, y parte de eso tiene que ver con que, bueno, yo por ejemplo a mí me pasó que me había anotado en horarios de comisiones que había elegido y posteriormente con el comienzo de la pandemia terminé cursando otros días u otros horarios. Pero a su vez no es que era una situación que o me conectaba al Zoom o me quedaba afuera. Es una situación en la que se contempla todo, como así también viceversa, ¿no? Nosotros como estudiantes teníamos que contemplar muchas veces la situación de que nuestros docentes estaban también en la lucha contra la pandemia y quizá podían estar abrumados con esa situación. Entonces, bueno, creo que esta metodología virtual tiene que ver un poco con eso, con trabajar un poco en equipo. Me pasó, por ejemplo, de estar cursando alguna materia y tener que enseñarle al profe, ayudarlo a usar la plataforma Zoom o la plataforma Meet, que no sé, ustedes cuéntenme cómo lo viven eso.
pero yo no las usaba tanto, tipo a Zoom, a Meet. Fueron cosas que empecé a profundizar mucho más su uso ahora en la virtualidad. Imagínate nuestros profes docentes que quizás estaban muy alejados de la virtualidad en ese sentido y les costaba un montón. Pero bueno, por eso, bueno, desde los Preparate hicimos unos videitos explicando un poco cómo es el tema de las plataformas, que eso está bueno. A ver, ¿cómo serán las charlas introductorias? ¿Cómo sacarán las asistencias? Bueno, lo mismo. El video queda grabado, sí, queda grabado, por si algunos compañeros no pudieron verlo. ¿Es obligatorio al final si la promocionás con los parciales? No. ¿Por qué? Porque los parciales serían los obligatorios, ¿no? ¿Qué pasa? Si hay una materia que tiene carácter de promocionarse, entonces vos aprobando esos 2 parciales, cumpliendo ese requisito que pide la cátedra, ya promocionás la materia, es decir, no necesitas rendir el examen final, eso es lo que significa. En cambio, si una materia o no la promocionás o directamente la materia no tiene carácter promocionable, tenemos que rendir, además de los parciales, el examen final. Yo, de hecho, nunca promocioné una materia porque no había materias promocionables en medicina. Hace varios años yo recursé primer año, bueno, después hice segundo año, tercer año, y este año cursaría cuarto. Y nunca promocioné una materia porque nunca cursé una materia que se promocionara, no había ninguna. Yo creo que eso, junto con la idea de que tenemos 3 oportunidades, 4 en realidad, para rendir, aprobar un examen parcial, son 2 grandes logros que se ha logrado a partir de, bueno, de la necesidad de nosotros como estudiantes avanzar en la carrera, de la necesidad de también, digo, me parece que todos nos damos cuenta la necesidad de profesionales de salud que hay hoy en nuestro país. Quizá lo vemos cuando vamos a una guardia y tenemos que pasarnos horas esperando, o los mismos médicos están saturados, el mismo personal de salud se satura, y eso tiene que ver con que hay una falta de profesionales de la salud muy grande, y en ese sentido nosotros que estábamos en ese momento atravesando la facultad de medicina para ir posteriormente a ese campo de la práctica, teníamos muchas trabas. Es así, teníamos muchas trabas. No tener 4 fechas de parcial, por ejemplo, era una. Y no tener materias promocionables quizás también. Entonces, bueno, eso yo siempre que tengo la oportunidad se lo digo a los compañeros nuevos porque está bueno poder ser consciente de que llegaron en un muy buen momento a la facultad, donde los estudiantes hemos recuperado muchos derechos. Sin duda que hay cosas que siempre va a ser necesario profundizar y que sigamos viendo de qué manera es la mejor para el día de mañana ser mejores profesionales de la salud y más cantidad. Pero bueno, esos son pasos muy grosos que ha dado nuestra facu. ¿Piden el DNI para presentarse a finales? Porfa, hablen de esto. Bueno, André, el DNI, cuando entramos a la facu, pasamos a tener lo que es la libreta estudiantil. En esa libreta nosotros vamos a tener todas las materias y ahí se nos van a volcar las notas de los finales de cada materia. O si la promocionaste, la promoción. Ahí es donde se certifica, digamos, que vos vas, tu avance en la carrera, ¿no? Es como una historia de nuestro paso por la carrera. ¿Qué pasa? Esta libreta funciona de la misma manera que el DNI. Es como nuestro DNI universitario. Entonces, nosotros a la hora de ir a rendir un final, necesitamos más que nada certificar nuestra identidad. Y eso lo podemos hacer tanto con el DNI como con la libreta estudiantil. Bien. Si ya te inscribiste a la carrera, ¿ya estás dentro del curso? Sí, si te inscribiste a la carrera, ya podés comenzar a entrar a la plataforma del ingreso, ver los videitos.
estar atenta a los diferentes momentos que va a ir atravesando el ingreso, que si tenés dudas también hay un videíto muy claro que hizo un compañero, Ima, acá en el perfil lo vas a poder encontrar, y ahí explica de los momentos de los que consta el ingreso. Después dice, ¿a qué correo se envían los documentos apostillados? Bueno, Lo del ingreso, al mail del ingreso. claro. Igual en eso tengan paciencia porque todo lo que es enviar papeles y demás, al menos todo eso está aplazado por un tema de que al estar en virtualidad no se pueden llevar los papeles a la facultad. Entonces, generalmente esos plazos que se ponen se van aplazando hasta que no haya presencialidad. Igual cualquier consulta sobre los papeles, siempre es recomendable que le pregunten al mail del ingreso, porque por ahí les dicen, bueno, pásame esto o lo que sea. Si ustedes se pudieron inscribir en noviembre y completaron todos los pasos, ya están inscriptos. Y ya mandaron, por ende, todos los papeles obligatorios para mandar de forma virtual. El resto de los papeles que van faltando se pusieron fechas límites para que ustedes los puedan ir consiguiendo, pero siempre es recomendable que consulten al mail del ingreso. Si bien igual ahora están tardando en responder porque nada, bueno, arrancó el ingreso y muchos chicos tenían dudas o tenían otro tipo de consultas y por ahí eso se va como saturando un poco. Pero nada, con todo eso de los papeles tengan un poco de paciencia porque al ser virtual eh, no es que se tiene que mandar, en realidad esos papeles se tendrían que llevar a la facultad, pero como no hay presencialidad no se pueden llevar. Por ende, no habría que hacer nada. Pero bueno, siempre es recomendable que le pregunten al mail del ingreso, porque por ahí les dicen que sí. Pero bueno, igual si hay que mandarlos para una fecha sí o sí, lo vamos a estar avisando. Y si se extiende la fecha, también lo vamos a avisar. Después con lo del ingreso, que habían preguntado cuándo arranca y demás, nosotros en el Instagram de cada carrera hicimos una publicación que tiene el cronograma de actividades. Por ende ahí hicimos un cronograma desde la primera semana de febrero hasta mayo. Y ahí tienen todo lo que va a ir haciendo el ingreso semana a semana. Que la primera semana se inaugura la página, después arrancan los conversatorios, qué temas se ve en cada conversatorio y demás. Para que nada, no estén al tanto de eso, que por ahí uno se marea con eso del primer, segundo momento y demás, y que ahora empezó a haber como mucha información dando vuelta, entonces ahí se marean un poco y es entendible. Por ende, nada, yo les recomendaría que chusmeen esa publicación que tiene todo puesto por semana, así no se pierden. Entonces dicen, bueno, esta semana, ¿qué me toca hacer? El conversatorio o esto, y bueno, van viendo ahí que los Instagram nuestros de la agrupación son unite. Bueno, en el caso de medicina, medicina y así por cada carrera y fíjense ahí que va a estar todo el cronograma. Bien, perfecto, Aldi, gracias. Acá Emi pregunta, ¿cuándo debemos viajar los extranjeros? Y esta me parece que es una pregunta muy latente en los compañeros y compañeras que vienen o están en otro país. Me imagino que debe ser medio raro estar haciendo un ingreso en una facultad en otro país y es como, bueno, ¿cuándo me tengo que ir? Primero, transmitirles la tranquilidad de que esto no depende de ninguno de nosotros. Lo primero que tenemos que saber es que los tiempos de la virtualidad dependen de la compleja situación sanitaria que nos atraviesa hoy en el país. Y en el mundo, podríamos decir. Pero bueno, en lo que al país respecta, son pocas las noticias que tenemos en cuanto a lo que presencialidad tiene que ver. Entonces nos tenemos que enfocar en el momento en el que estamos, que es virtual. Y en este momento... ¿Qué? Me parecía. Bueno, ya está, ¿no? Hay que volver.
¿Me ¿Qué escuchan pasó? ahí? Este, se había cortado la transmisión porque Instagram a la hora te Ah, corta la transmisión. Pero ya volvimos, estamos acá. Me parece que justo estábamos en un punto importante porque lo primero que decía que tenemos que pensar es que estos tiempos de la virtualidad están sujetos a la situación sanitaria en la que nos encontramos, que hoy es prioridad, ¿no? Poder salir de esta pandemia. Y en base a eso nos tenemos que enfocar en lo que tenemos, que es metodología virtual. Y en eso ustedes se tienen que quedar tranquilos, porque a la facultad no está funcionando para ir presencialmente, solo funciona de manera virtual. Entonces, todo lo que a ustedes se les pueda llegar a pedir que hagan, tienen que ser cosas que ustedes puedan resolver virtualmente. De no poder resolverse virtualmente, entonces deberán extenderse los plazos. O tendríamos que, o así debería ser, deberían extenderse los plazos. Porque es una situación que nos excede. Esto es hoy. Tenemos que tener en cuenta que la situación sanitaria es minuto a minuto. Entiendo que tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación han de estar trabajando en conjunto y que ojalá y probablemente podamos volver a las aulas. No hay nada que desee más que volver a la facu, que volver al hospital, que volver a ver a mis compañeros. Pero bueno, creo que la primera parte es salir de la pandemia y en el mientras tanto poder ir acompañándonos y hacer más amena esta fase virtual. Eh, pero no podemos decir en qué momento van a tener que viajar. Probablemente yo el año pasado tengo compañeros que a principio de año, en marzo, no vinieron a La Plata directamente porque había empezado la virtualidad. Y hay otros que sí, como yo, que vine y sin embargo estuvimos todo el año en virtualidad. Entonces eso es muy subjetivo, nos tenemos que basar en el aquí y ahora, que es virtual. quería aclarar algo en cuanto a lo de cuándo volvemos. Eh, Están dando vuelta muchas noticias sobre la presencialidad porque en cuanto al nivel escolar, no universitario, sino el escolar, sí se está hablando de una vuelta a la presencialidad, pero en ese caso, ¿por qué? Porque todos los nenes o pibes que estudian en un colegio viven acá, entonces no es que tienen que viajar o algo. Pero en el caso universitario, sobre todo en este país donde estudian muchos chicos extranjeros, eso es un debate que va a trascender muchas cosas. Después también porque yo estoy en los grupitos de WhatsApp y veo que a veces mandan capturas y por ahí eso hace que muchos chicos se alteren porque obviamente al vivir afuera que te digan que en 2 días arranca la presencialidad, me imagino que debe ser bastante jodido, sobre todo porque las fronteras están cerradas, por ende es imposible volver a la presencialidad hoy. Pero nada, en cuanto a la presencialidad, cuándo se vuelve, en qué fecha, cómo va a ser y demás, eh, siempre estén atentos a lo que se publica en la universidad, no a lo que se ve en las noticias. Primero porque las noticias dan la información a veces así nomás y dicen, no sé, una noticia que estuvo dando muchas vueltas era que en la UNLP volvía la presencialidad. Y en realidad se refería a que las prácticas de odontología, ni siquiera ciencias médicas, arrancaban a ser presenciales. Y eso no tiene nada que ver con el ingreso, con la cursada y eso. Pero por ahí las noticias, como no están adentrados en lo que va pasando, publican, vuelve la presencialidad. Y los chicos obviamente que se van a desesperar porque te están diciendo que tienes que viajar. Y no, eso no es así. Entonces, por más que lo vean en la tele, traten de no hacer caso a eso. No porque sea mentira, sino porque muchas veces publican la información de forma parcial y no publican todo completo. Y eso hace que se generen muchas dudas. Todo lo que tenga que ver con las clases presenciales lo va a determinar la universidad, que es independiente a lo que sea el colegio. Son dos cosas totalmente distintas. Por ende, todo lo que salga de la universidad, tanto la presencialidad como la virtualidad, lo va a determinar la Universidad Nacional de La Plata, todo lo que tenga que ver con nosotros. Por ende, ahí tienen que esperar a que lo publique la universidad.
Y después obviamente lo vamos a compartir nosotros. Eso es algo recontra importante y no se nos va a pasar. Entonces esperen a que lo publiquemos tanto nosotros como la facultad como la universidad. Y para eso hay páginas oficiales donde se publican esas noticias. Pero nunca va a pasar que se van a enterar primero por la tele y después por la universidad. Entonces háganle caso a lo que diga la universidad. Si la universidad no pone que vuelve la presencialidad, no se hagan problemas, porque lo de la tele muchas veces las noticias las dicen así nomás y nada, y no vas a ver más la tele que la propia universidad. Entonces eso, estén atentos ahí además para no asustarse y poder cursar tranquilos que viste que nada, ahora al ver tantas noticias, por ahí uno se desespera enseguida y es entendible, pero nada, eso quédense tranquilos que no va a volver la presencialidad de un día para el otro, no les van a decir que se vengan si las fronteras están cerradas, y que después el regreso a la presencialidad va a ser escalonado, va a ser de a poco, no es que de repente van a tener que venir. El año pasado, a fin de año, por ejemplo, pasó que se determinó a nivel nacional que cada universidad tenga la libertad de elegir si querían volver a la presencialidad o no. Y más o menos fue como que también hubo un alboroto por todos lados, porque dijeron, no, vamos a volver la semana que viene a la presencialidad, y no fue así, seguimos en virtualidad. E incluso la universidad al otro día sacó una noticia diciendo que seguía la virtualidad. Por eso yo lo que les recomiendo siempre, y que se lo digo en los grupos, y también se los aprovecho a decir acá, es que esperen a lo que diga la UNLP en sus medios oficiales. Y obviamente que si vuelve la presencialidad nosotros se los vamos a avisar. Pero nada, en eso tengan paciencia y cursen tranquilos que nada, no, por el momento la pandemia no pasó, así que no va a volver la presencialidad por el momento. Así que en eso quédense tranquilos, que todo se va a informar en su tiempo y que quédense tranquilos que no va a volver la presencialidad de un día para el otro y que no los van a hacer venir de un día para el otro acá. Así que nada, eso quería aclarar. Bien, perfecto. Acá nos consultan un poco por el tema legajo y siu guaraní. Bien. Bueno, el legajo vieron que yo les dije hace un ratito que el DNI nuestro, el documento nuestro, cumple prácticamente en la facultad, ¿no? Cumple prácticamente la misma función que la libreta estudiantil. Bueno, con el número de legajo pasa lo mismo. El número de legajo, cuando nosotros arranquemos la materia de primer año, va a pasar a ser como nuestro DNI. Es más, probablemente en más de un momento nos referenciemos con ese número, o porque nos están llamando para presentarnos a rendir en algún final, o porque nos pasaron una nota y la vamos a encontrar de acuerdo a nuestro número de legajo. Va a funcionar como si fuera nuestro número de DNI, pero facultativo sería. Ese número de legajo ustedes se los van a dar en el momento posterior a que termine el curso de ingreso. O sea, estamos hablando relativamente, como decía Aldi recién, aproximadamente en abril, mayo. Una vez que ustedes tienen ese número de legajo, van a poder acceder al siu guaraní. Y en el siu guaraní es una plataforma re importante que utilizamos todos los años, bastante, porque ahí podemos anotarnos a las materias, podemos anotarnos a rendir exámenes de la materia, finales, podemos pedir el certificado de alumno regular, y bueno, podemos pedir varias cosas. Pero eso va a ser posteriormente a que termine el curso de ingreso. Bueno, acá se nos está terminando el vivo, así que vamos a ir finalizando. Espero que haya sido bastante útil y nos estaremos viendo pronto. Aldi, no sé si quieres decir algo. No, nada más. Pero bueno, cualquier cosita nos pueden preguntar en los grupos y en Instagram. Es más recomendable que pregunten en los grupos igual. Pero nada, eso. Síganos ahí en las redes, que siempre vamos a estar subiendo todo sobre cualquier novedad. Y en los grupitos también. Bueno,
Y yo, si me queda un minutito nada más, dejarles la invitación a las brigadas sanitarias, que es un espacio en el que realmente complementamos toda la teoría que podemos ir adquiriendo, la podemos llevar a la práctica. Están más que invitados. Este jueves van a poder presenciar a las 10. ¿A qué hora es? No sé si es a las 17 horas, ¿no? El miércoles, la capacitación Sí, es el miércoles a las 10 de la mañana. miércoles 10 de la mañana. Bueno, ahí en el Instagram de la UNITE van a poder encontrar también toda la información de las brigadas. Si se quieren sumar, bienvenidos sean todos y todas a participar. Así que bueno, chicos y chicas, descansen. Nos estamos viendo en el próximo vivo.